El amanecer en la Ciudad de México tenía un ritmo propio, una sinfonía caótica que combinaba los claxones incesantes de los coches, el pregón de los vendedores de tamales con voz ronca y el murmullo de la gente que, con prisa, caminaba hacia sus destinos. El aire estaba impregnado de olores fuertes, el maíz recién hervido, el café de olla que escapaba de los puestos en las esquinas y el humo de los escapes de los microbuses. Entre todo ese bullicio, un hombre ajustaba los espejos de su taxi color vino, estacionado en una avenida que nunca dormía. Juan Hernández, de 45 años, llevaba más de 2 décadas recorriendo esas calles. Había aprendido a moverse entre avenidas interminables, baches que parecían trampas y clientes de todo tipo, desde el empresario de traje que exigía silencio absoluto hasta la señora que, con bolsas del mercado, le pedía esperar unos minutos mientras discutía el precio de los jitomates. Para Juan el taxi no era solo un medio de vida, era su refugio, su cárcel y su mundo. Esa mañana había salido más temprano que de costumbre. Hoy tiene que ser diferente, se dijo, aunque no supo explicar por qué. La vida le había enseñado a no esperar demasiado. Los ingresos apenas alcanzaban para cubrir la renta del pequeño departamento en Iztapalapa, la colegiatura de sus hijos y las cuentas atrasadas de la luz. Aún así, encendió el motor con una chispa de esperanza. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal para no perderte relatos que tocan el corazón y nos recuerdan lo esencial de la vida. Mientras avanzaba por Calzada de Tlalpan, Juan observaba el desfile interminable de peatones, jóvenes con mochilas, obreros con cascos amarillos colgados al hombro, mujeres que cargaban a sus hijos dormidos. Cada rostro llevaba consigo una historia desconocida, y Juan, aunque no lo confesara, solía inventarse vidas en silencio. Ese va atrasado al trabajo y seguro su jefe lo va a regañar. Aquella señora se ve cansada, quizá viene de limpiar casas en la madrugada. Así convertía el tedio del tráfico en un ejercicio de imaginación que lo mantenía despierto. Sin embargo, bajo esa costumbre de observador, había un hombre cansado. Juan no era de quejarse, pero la rutina lo había endurecido. Sus sueños de juventud, abrir un pequeño taller mecánico, comprar una casa propia, viajar alguna vez a la playa, habían quedado enterrados bajo la montaña de responsabilidades. No tengo derecho a soñar, se repetía cada vez que su hijo menor le preguntaba cuándo podrían ir todos juntos a Acapulco. El taxi era testigo de sus pensamientos más íntimos. Ahí se permitía soltar sus preocupaciones, cantar bajito con las canciones viejas que sonaban en la radio o rezar cuando el cansancio lo dominaba. Con el tiempo, había desarrollado una coraza que lo protegía de decepciones. Trataba de ser amable, cumplido y paciente, pero mantenía distancia. No dejaba que ningún pasajero lo tocara de verdad, ni con sus problemas, ni con sus alegrías. Esa mañana, sin embargo, algo en el aire parecía distinto. El cielo, aunque nublado, dejaba entrever una claridad tenue que iluminaba las torres más altas del centro histórico. Juan sintió un presentimiento extraño, como si estuviera a punto de vivir un día que recordaría siempre. Apretó más fuerte el volante y respiró hondo, tratando de convencerse de que eran solo ideas sin importancia. «Lo de siempre, Juan», murmuró para sí mismo. «Un día más, un pasajero más, un peso más en la bolsa». No sabía que estaba equivocado, que entre tantos rostros anónimos habría uno que cambiaría para siempre la manera en que veía la vida. Y aunque el tráfico avanzaba lento, el destino ya había comenzado a mover sus piezas. El sonido de su radio interrumpió sus pensamientos. Una voz femenina pedía un taxi cerca de Coyoacán. Juan aceptó el servicio sin sospechar que, con ese gesto rutinario, acababa de abrir la puerta a un encuentro que marcaría su existencia. El motor del taxi vibraba como un corazón cansado, pero Juan ya estaba acostumbrado a ese sonido. Cada mañana, después de dejar a sus hijos en la escuela, comenzaba su jornada de horas interminables al volante. La ciudad era un monstruo devorador de tiempo. Semáforos eternos, calles cerradas por obras, motociclistas zigzagueando como si fueran dueños del asfalto.
En medio de todo, él trataba de mantener la calma, aunque a veces las manos le sudaban sobre el volante. El tráfico en Insurgentes era como un río detenido. Juan miraba a los lados y veía a conductores desesperados golpeando el claxon, choferes de microbuses gritando para llenar sus unidades y peatones arriesgando la vida al cruzar entre los coches. Ese caos era su oficina diaria. Aquí me gano el pan, aquí me desgasto, pensaba mientras avanzaba unos metros para luego detenerse otra vez. No era fácil mantener buen humor. Los pasajeros podían ser amables o crueles, agradecidos o groseros. Recordaba con un gesto cansado al joven que hace poco le reclamó por tardarse en llegar a la colonia del Valle. «Oiga, chofer, si va a ir lento, mejor me bajo», le dijo con desprecio. Juan solo respondió con serenidad. «Hago lo posible, señor, el tráfico no lo manejo yo», pero por dentro le hervía la sangre. Aprendió a tragarse el coraje, porque discutir nunca dejaba dinero, y lo que necesitaba era cada peso para mantener a su familia. Su esposa, María, era una mujer fuerte, paciente, que llevaba el hogar con disciplina. Sin embargo, también cargaba con la frustración de ver cómo el esfuerzo de ambos apenas alcanzaba para lo básico. Por las noches, cuando los niños ya dormían, solía reclamarle: «Juan, necesitamos pensar en el futuro. No podemos seguir así, siempre contando las monedas». Él se encogía de hombros, agotado, sin saber qué responder. Tenía un sueño antiguo: abrir un taller mecánico con un amigo, pero la idea quedó en el aire. La falta de dinero lo obligó a enterrarlo en un rincón de la memoria. En el asiento trasero de su taxi, había visto llorar a mujeres engañadas, discutir a parejas, reír a jóvenes borrachos de madrugada. Era testigo silencioso de vidas ajenas. A veces pensaba que su trabajo era como el de un confesor callejero. Escuchaba historias que nunca repetiría, palabras que se quedaban flotando en el aire, olvidadas por quienes las dijeron, pero no por él. Esa rutina también lo desgastaba físicamente. Su espalda sufría largas horas de estar sentado, sus ojos se cansaban de la luz del sol que rebotaba en los parabrisas. Para combatir el sueño, tomaba café de los puestos callejeros y pan barato que compraba en las panaderías de barrio. A menudo soñaba con un día de descanso, pero rara vez podía darse ese lujo. Sin embargo, había algo que lo mantenía en pie: sus hijos. Mariana, la mayor de 16 años, quería estudiar medicina. Eduardo, el menor, soñaba con ser futbolista. Juan los escuchaba hablar con ilusión y sentía una mezcla de orgullo y miedo. ¿Sería capaz de darles lo que necesitaban? Esa pregunta lo perseguía cada vez que contaba las monedas al final de la jornada. Mientras el taxi se movía lentamente por Avenida Revolución, un pasajero subió y le dijo con voz seca: «Lléveme rápido a Polanco, que voy tarde». Juan respiró hondo y contestó: «Haré lo posible, señor». No prometía más de lo que sabía que podía cumplir. Esa era su manera de sobrevivir, con paciencia y con una resignación que parecía haberse tatuado en su piel. Ese día, sin embargo, a pesar de que todo parecía igual que siempre, Juan tenía un presentimiento extraño. La ciudad rugía con su ruido habitual, pero dentro de él había un silencio, una espera que no sabía explicar, como si detrás de cualquier llamada de radio, de cualquier pasajero inesperado, pudiera surgir algo que alterara su rutina. Y en efecto, lo que estaba por ocurrir no sería un viaje más. El reloj del tablero marcaba las 10:30 de la mañana cuando el radio del taxi soltó una nueva solicitud. La voz sonaba apurada, nerviosa. Alguien pedía un servicio desde una calle cercana a Coyoacán. Juan aceptó casi sin pensarlo, como lo hacía siempre, y giró el volante rumbo al punto indicado. Mientras avanzaba, notó que el cielo se había cubierto de nubes grises que ensombrecían las coloridas fachadas de las casas. El aire olía a humedad, a tormenta inminente. Al llegar, no vio a nadie al principio. Se estacionó y esperó unos segundos. Entonces, de entre un callejón angosto, apareció un joven tambaleándose. Vestía una camisa clara manchada de sudor
y llevaba una mochila pequeña colgada de un hombro. Sus pasos eran lentos, como si cada movimiento le costara un gran esfuerzo. Juan frunció el ceño. Había llevado pasajeros borrachos, heridos, enfermos, pero aquel muchacho tenía algo distinto. El joven abrió la puerta trasera y se dejó caer en el asiento con un suspiro de dolor. Su rostro estaba pálido, los labios resecos, los ojos brillantes como si ardiera en fiebre. «Por favor, lléveme al Hospital General, rápido», dijo con una voz débil pero firme. Juan asintió sin hacer preguntas al inicio. Encendió las intermitentes y arrancó el auto. Sin embargo, después de unos segundos, la curiosidad y la preocupación lo vencieron. «¿Te encuentras bien, muchacho? ¿Quieres que llame a alguien de tu familia?» El joven negó con la cabeza. «No, solo al hospital. No hay tiempo». El tono en que lo dijo estremeció a Juan. Había un peso en esas palabras, una urgencia que no dejaba espacio para dudas. Mientras conducía hacia Calzada de Tlalpan, trataba de concentrarse en esquivar el tráfico, pero no podía evitar mirar de reojo al pasajero. El joven cerró los ojos y apoyó la cabeza en el respaldo. Su respiración era entrecortada. Juan sintió un nudo en el estómago. Pensó en sus hijos, en lo que sentiría si alguno estuviera en esa situación. Rompió el silencio otra vez. «¿Cómo te llamas, hijo?» El muchacho abrió lentamente los ojos y con una leve sonrisa que parecía luchar contra el dolor, respondió: «Jesús». Ese nombre cayó en el aire con un eco extraño. Juan no supo por qué lo sintió diferente. Era un nombre común en México, sí, pero en ese instante tuvo la sensación de que no era casualidad. Tragó saliva y siguió manejando, cada vez más consciente de que el tiempo corría en contra. El tráfico se volvía insoportable. Los coches apenas avanzaban y Juan golpeaba suavemente el volante con impaciencia. «Maldita ciudad, siempre lo mismo cuando más se necesita», murmuró. Jesús, con voz apagada, dijo: «Tranquilo, llegaremos. Lo importante es seguir». Las palabras, sencillas pero serenas, sorprendieron a Juan. ¿Cómo podía hablar con calma a alguien que parecía al borde del desmayo? Mientras el taxi avanzaba unos metros más, Juan intentó mantenerlo despierto. «¿De dónde vienes? ¿Te pasó algo?» Jesús respiró hondo, como si necesitara fuerzas para responder. «Solo necesito llegar, ahí estarán los que saben qué hacer». La incertidumbre crecía en la mente de Juan. Parte de él quería seguir preguntando, averiguar la historia detrás de ese joven. Otra parte comprendía que el silencio era también una forma de respeto. Aún así, su corazón latía más rápido, impulsado por una mezcla de miedo y extraña empatía. El hospital ya no estaba tan lejos, pero el tráfico seguía bloqueando cada intento de avanzar. Juan decidió tomar un atajo por calles secundarias, aunque eso implicara arriesgarse a topes, baches y vueltas inesperadas. Lo importante era no perder tiempo. Cada vez que miraba por el retrovisor y veía el rostro sudoroso de Jesús, algo dentro de él se removía. No era solo compasión, había una sensación más profunda, como si estuviera destinado a encontrarse con ese pasajero en particular. Juan no podía saberlo aún, pero ese encuentro no sería como los demás. Ese viaje estaba a punto de marcar un antes y un después en su vida, aunque todavía no entendiera por qué. Juan apretó con fuerza el volante mientras el taxi se deslizaba entre los autos detenidos en Calzada de Tlalpan. El reloj avanzaba implacable y cada segundo le parecía un martillazo. Jesús respiraba con dificultad y esa fragilidad encendía una alarma en el corazón de Juan. No podía permitirse fallar. «Aguanta, muchacho, ya casi llegamos», dijo, intentando sonar firme, aunque en su interior lo dominaba la ansiedad. El claxon de los coches explotaba a su alrededor como un coro desafinado. Un policía de tránsito levantaba la mano para ordenar detenerse en un retén. Juan sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Si lo paraban, perdería minutos vitales. «Por favor, señor», susurró Jesús con voz quebrada, «no se detenga». Juan pensó rápido. Giró bruscamente hacia la derecha, tomando una calle secundaria para evadir el control.
Los neumáticos chirriaron y algunos peatones lo miraron con sorpresa. «Perdóname, oficial», murmuró para sí mismo, «hoy no puedo obedecer las reglas». El camino alterno estaba lleno de baches y topes, pero Juan mantenía la velocidad lo más que podía. Sentía el traqueteo en cada hueso, y a cada golpe del taxi sobre el asfalto temía que Jesús no lo soportara. «¿Sigues ahí?», preguntó, mirando de reojo. El joven abrió los ojos apenas con una sonrisa débil. «Sigo aquí». «Tranquilo, Juan». Juan se sobresaltó. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó con voz baja. «Lo dijiste hace un momento, al contestar por radio», respondió Jesús, aunque su mirada parecía más profunda de lo que sugerían esas simples palabras. El taxista guardó silencio. No quería perder tiempo en pensar en cosas raras, solo importaba llegar. Sin embargo, esa calma en medio del dolor lo desconcertaba. El tráfico volvió a cerrarle el paso unas cuadras más adelante. Una fila interminable de autos bloqueaba la salida hacia el hospital. Juan golpeó el volante con desesperación. «¡No puede ser!», exclamó. Jesús lo miró y dijo, con un tono sereno que contrastaba con la urgencia del momento: «A veces, aunque todo se detenga, siempre hay un camino». Juan resopló. «Pues yo todavía no lo veo». Entonces recordó una pequeña calle lateral que casi nadie usaba porque terminaba en un mercado. Era un rodeo, pero quizá le permitiría avanzar más rápido. Decidió arriesgarse. Giró sin pensarlo y se internó en ese laberinto de puestos metálicos y toldos de colores. El olor a fruta madura, carne asada y especias inundó el taxi. Los vendedores gritaban ofertas, ajenos a la lucha silenciosa que se libraba dentro del vehículo. Juan tocaba el claxon con insistencia para abrirse paso. Algunos lo insultaban, otros se apartaban de mala gana. «Perdón, disculpen», gritaba, mientras avanzaba entre montones de cajas y personas que cargaban bolsas. Jesús lo observaba con una mezcla de agotamiento y paz. Sus palabras, cortas pero intensas, seguían cayendo como gotas en el corazón del taxista. «No te preocupes tanto, Juan. Lo importante es que haces lo que puedes. Eso basta». El taxista apretó la mandíbula. «No, no basta. Tengo que llegar a tiempo. No puedo fallarte». Sus propias palabras lo sorprendieron. ¿Por qué sentía tanta responsabilidad hacia un desconocido? No lo sabía, pero en ese instante se juró que lo llevaría al hospital costara lo que costara. Al salir del mercado, tomó otra avenida menos transitada. El hospital ya no estaba lejos. Sin embargo, un nuevo obstáculo apareció. Un camión de carga había quedado atravesado en la vía. Juan frenó de golpe. El corazón le golpeaba el pecho. Jesús abrió los ojos apenas, mirándolo con una serenidad que resultaba desconcertante. «No tengas miedo. Vamos a llegar». Ese tono calmado, como si supiera algo que Juan ignoraba, lo desarmó. El taxista respiró hondo, giró nuevamente el volante y buscó una salida improvisada por una calle aún más estrecha. Cada maniobra era una batalla contra el tiempo, contra el caos de la ciudad, contra sus propios nervios. Y mientras el taxi avanzaba a toda prisa por esas arterias escondidas de la capital, Juan sentía que el destino los empujaba hacia un punto inevitable. El hospital ya se levantaba a unas cuadras de distancia, con sus muros grises y el constante movimiento de ambulancias entrando y saliendo. Juan sintió que la tensión en sus hombros comenzaba a aflojarse. Lo había logrado. Estaba a punto de cumplir con su objetivo. Miró por el retrovisor y vio a Jesús, recostado con los ojos cerrados, la respiración débil. «Ya casi, hijo. Aguanta un poco más», dijo, tratando de transmitirle fuerza. Jesús abrió los ojos lentamente. Había en su mirada un brillo extraño, una mezcla de cansancio y serenidad, como si supiera algo que los demás no. Se inclinó un poco hacia adelante, buscando la atención de Juan. «¿Sabes una cosa?», preguntó con voz apenas audible. «Dime, muchacho», respondió Juan, pendiente de cada palabra. Jesús hizo una pausa, respiró profundo y pronunció frases que quedarían grabadas en la memoria de Juan para siempre.
No temas cuando el camino se haga pesado. A veces los baches y los atajos son necesarios para llegar al destino correcto. Lo importante no es cuánto te tardes, sino que nunca dejes de avanzar. El taxista lo miró de reojo, desconcertado. No era lo que esperaba escuchar en ese momento. Pensó que pediría ayuda, que mencionaría a su familia o que reclamaría por el dolor. Pero no. Sus palabras eran distintas, casi como si fueran un consejo dirigido a su propia vida. Juan tragó saliva. «¿Por qué me dices eso ahora?», preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y nerviosismo. Jesús sonrió débilmente. «Porque a veces el corazón necesita escucharlo más que la mente. Tú lo entiendes, aunque aún no lo aceptes». El tráfico volvió a detenerse unos segundos antes de la entrada al hospital. Juan sintió el impulso de golpear el volante, pero la voz de Jesús resonó otra vez. La paciencia no es esperar sin cansancio, es confiar aunque duela. Juan quedó inmóvil. Aquellas palabras no parecían venir de un joven enfermo, sino de alguien con una sabiduría extraña, imposible de explicar. Por un instante, sintió que no estaba llevando a un simple pasajero, sino a un mensajero disfrazado de fragilidad. El corazón del taxista latía con fuerza. Recordó las veces que había querido rendirse, las noches en que se preguntaba si valía la pena seguir trabajando tantas horas por tan poco. Recordó los reclamos de su esposa, los sueños de sus hijos, y cómo había pensado que la vida se le escurría de las manos. Y ahí estaba Jesús, hablándole con palabras que parecían dirigidas directamente a esas heridas invisibles. Jesús continuó con voz serena. «No olvides, Juan, cada persona que sube a tu taxi lleva consigo una carga. Algunos necesitan llegar rápido, otros solo quieren hablar. Tú no lo ves, pero muchas veces eres más que un conductor. Eres quien los acompaña en su camino aunque sea por un rato. Eso también es importante». El nudo en la garganta de Juan se hizo más fuerte. «¿Quién eres tú, muchacho?», preguntó en un susurro. Jesús lo miró fijamente y respondió: «Solo alguien que, como tú, trata de llegar al final de su camino». El semáforo cambió a verde y Juan avanzó, entrando finalmente en la explanada del hospital. Unos camilleros que esperaban afuera se acercaron de inmediato al ver al joven débil. Juan detuvo el coche bruscamente y bajó para ayudarlo a salir. Jesús se sostuvo del hombro de Juan antes de bajar y con el último hilo de voz antes de entregarse a los médicos, dijo: «Recuerda, no estás solo en el camino, nunca lo has estado». El taxista sintió un estremecimiento recorrerle todo el cuerpo. Aquellas palabras, simples pero profundas, se grabaron en su interior como un eco imposible de borrar. Mientras veía cómo los médicos se lo llevaban hacia urgencias, supo que algo en él había cambiado. El ruido del hospital, los gritos de los enfermeros y el bullicio de la gente se desvanecían en segundo plano. Lo único que quedaba en su mente eran esas frases que no dejaban de resonar, y sin entenderlo del todo, Juan supo que su vida ya no volvería a ser la misma. El bullicio del Hospital General de México envolvía a Juan en un torbellino de voces, pasos apresurados y llantos contenidos. Apenas cruzó la puerta detrás de los camilleros que llevaban a Jesús, un olor penetrante a desinfectante le golpeó la nariz. Todo era prisa, enfermeras que entraban y salían de las salas, familiares con rostros agotados esperando noticias, médicos hablando en un lenguaje que parecía un código indescifrable. Juan intentó seguir el carrito hasta urgencias, pero una enfermera de uniforme azul lo detuvo con firmeza. «Señor, hasta aquí puede acompañar. Solo personal autorizado más allá». «Pero...» «Él llegó conmigo, necesita que alguien esté con él», respondió Juan con voz temblorosa. La enfermera lo miró con una mezcla de comprensión y cansancio. «Entiendo, pero lo mejor que puede hacer por él ahora es esperar». El taxista se quedó inmóvil, sintiéndose inútil. Observó cómo la camilla desaparecía tras unas puertas automáticas que se cerraron con un pitido seco. El eco de esas palabras que Jesús había dicho en el taxi seguía retumbando en su mente. «No estás solo en el camino». Se sentó en una de las bancas metálicas del pasillo.
A su alrededor, las escenas eran desgarradoras. Una mujer mayor rezando con un rosario en la mano. Un hombre vestido de obrero con lágrimas en los ojos, porque no sabía si su hijo sobreviviría a una cirugía. Una niña pequeña abrazando a su madre, mientras preguntaba por su papá. Juan los miraba y sentía que estaba viendo la radiografía del dolor humano en todas sus formas. Minutos que parecían horas pasaron. Juan se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y frotándose las manos. Su mente era un torbellino. ¿Por qué me afectó tanto este joven? ¿Por qué sus palabras parecían dirigirse a mí? ¿Quién era en realidad? Un médico salió apresurado y comenzó a dar indicaciones a una enfermera. Juan aprovechó para acercarse. «Disculpe, doctor, el muchacho que acaban de traer se llama Jesús. ¿Cómo está?» El médico lo miró de reojo sin detener su paso. «No puedo darle información, señor, solo a familiares directos. Lo siento». Otra vez, ese muro invisible que lo dejaba fuera. Juan regresó a la banca, frustrado, y se dejó caer con un suspiro. No tenía por qué estar ahí, nadie lo obligaba. Y sin embargo, algo más fuerte lo retenía. Era como si su deber no hubiera terminado. Mientras esperaba, un hombre con bata sucia de cemento se le sentó al lado. Olía a sudor y a cansancio acumulado. Lo miró con ojos rojos de tanto llorar. ¿También esperando noticias?, preguntó. Juan dudó un segundo antes de responder. «Sí, de un muchacho que traje en mi taxi. Llegó muy mal». El obrero asintió lentamente. «Así es esto, hermano. Uno nunca sabe cuándo va a estar de este lado. Hoy lo vivo yo, mañana quién sabe». Ese comentario caló hondo en Juan. Sintió que el hombre tenía razón. La vida podía cambiar en un segundo, sin previo aviso. El tiempo parecía estirarse sin compasión. Juan miraba el reloj una y otra vez. La ansiedad lo hacía levantarse, caminar unos pasos y volver a sentarse. Pensaba en su esposa, en qué le diría si llegaba tarde, en sus hijos esperándolo quizá para la comida. Pero no podía moverse. Había algo dentro de él que lo mantenía anclado a esa sala de espera. De pronto, escuchó que alguien gritaba el nombre Jesús al otro lado del pasillo. Juan se levantó de inmediato, con el corazón latiendo como un tambor. No sabía si era el mismo Jesús que él había traído, pero sus piernas lo llevaron instintivamente hacia esa dirección. Mientras avanzaba, una certeza lo atravesó. Lo que estaba viviendo apenas comenzaba. El camino de regreso a casa fue distinto. El motor del taxi rugía como siempre. Las calles estaban igual de abarrotadas y los vendedores seguían ofreciendo lo mismo en cada esquina. Pero dentro de Juan nada era igual. Conducía en silencio, con las palabras de Jesús resonando como un eco ineludible. Cada frase parecía repetirse en su mente. No temas cuando el camino se haga pesado. Lo importante es no dejar de avanzar. Por primera vez en mucho tiempo, el tráfico no lo irritaba. Los claxonazos de los conductores impacientes parecían un ruido lejano, incapaz de quebrar el hilo de pensamientos que lo mantenía absorto. Sentía un peso en el pecho, una mezcla de angustia y revelación. ¿Por qué aquellas palabras lo habían tocado tanto? Cuando llegó a casa, María lo esperaba con los brazos cruzados en la cocina. La mesa estaba puesta, pero los platos seguían intactos. «¿Dónde estabas, Juan? Los niños preguntaron por ti. Dijiste que volverías temprano». Juan se quitó la gorra, pasó la mano por su frente y suspiró. «Perdona, y tuve un viaje distinto. Llevé a un joven al hospital». «¿Y eso qué tiene de raro?» «Todos los días llevas gente a todos lados. Este fue diferente». María lo miró con cejas fruncidas. «¿Qué pasó?» Juan se sentó buscando palabras. «Estaba muy enfermo, se llama Jesús, y antes de entrar a urgencias me dijo cosas que no sé cómo explicarte». Ella se apoyó en el respaldo de la silla, escéptica. «¿Qué cosas?» «Como si supiera lo que siento, como si me hablara directamente a mí. Me dijo que no estoy solo en el camino, que lo importante es seguir aunque duela». María bajó la mirada y movió la cabeza con cierta incredulidad. «Juan,
Estabas cansado, impresionado. A veces uno escucha lo que quiere escuchar. Él guardó silencio. Tenía claro que lo que sintió no fue imaginación, pero tampoco quería discutir. Esa noche casi no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro pálido del joven, escuchaba su voz serena en medio del dolor. Se dio cuenta de que algo en él había cambiado. Por primera vez en años, tenía la sensación de que su vida escondía un propósito que no había visto. Al día siguiente volvió al trabajo como siempre. El tráfico lo envolvió de nuevo, pero ya no lo veía con los mismos ojos. Un pasajero subió enojado porque iba tarde al trabajo. Antes, Juan habría respondido con frialdad. Ese día, en cambio, lo escuchó con calma y le dijo: «Haré lo posible para que llegue pronto, señor». El hombre se relajó un poco, sorprendido por la respuesta. Durante el trayecto, Juan pensaba en lo que Jesús le había dicho sobre las cargas de cada persona. Y al observar a aquel pasajero, comprendió que quizás no era solo un cliente más, sino alguien que necesitaba ser escuchado, aunque fuera unos minutos. Al terminar la jornada, su hijo menor, Eduardo, lo recibió con una pelota en las manos. «¿Hoy sí jugamos, papá?» Juan lo miró y sintió un golpe de ternura. Muchas veces le había dicho que no por el cansancio, pero esa tarde, aunque le doliera la espalda y los párpados le pesaran, dijo: «Sí, hijo, hoy sí jugamos». Mientras corría detrás del balón con Eduardo, recordó otra de las frases de Jesús: «No estás solo en el camino». Y en ese instante comprendió que no era solo una advertencia. Era un recordatorio de que su familia estaba ahí, que valía la pena luchar cada día por ellos. María los observaba desde la ventana, con una sonrisa suave. Quizás no entendía lo que estaba pasando dentro de su marido, pero notaba que algo se había movido en él, algo distinto, algo nuevo, y aunque Juan no podía explicarlo del todo, sentía que debía volver al hospital. Tenía que saber qué había pasado con ese joven que lo había sacudido hasta lo más profundo. La decisión de volver al hospital no fue inmediata. Juan pasó varios días con el recuerdo de aquel joven instalado en su mente como una sombra persistente. Seguía trabajando, recogiendo pasajeros, contando monedas al final del día, pero en cada rostro que veía se le aparecía la mirada serena de Jesús. Era como si sus palabras hubieran abierto un hueco dentro de él, una necesidad de respuestas que no lo dejaba en paz. Una mañana, después de dejar a sus hijos en la escuela, encendió el motor del taxi y, sin pensarlo demasiado, tomó rumbo hacia el Hospital General. No le dijo nada a María. Sabía que ella lo miraría con escepticismo y le diría que no perdiera el tiempo, pero dentro de él ardía una certeza. Necesitaba saber qué había pasado con ese muchacho. El trayecto se le hizo más corto que la primera vez. Al llegar, estacionó el coche en la calle lateral, respiró hondo y entró. El ambiente era igual de agitado que la otra ocasión. Familiares esperando noticias, enfermeras corriendo, médicos con semblantes serios. Todo transmitía urgencia y fragilidad. Se acercó a la recepción y preguntó con cautela: «Disculpe, señorita, hace unos días traje a un joven aquí. Se llama Jesús. Quisiera saber cómo está». La recepcionista tecleó en la computadora, miró la pantalla unos segundos y luego negó con la cabeza. «Necesito más datos. Aquí hay muchos pacientes con ese nombre. ¿Algún apellido, edad, número de ingreso?» Juan se quedó mudo. No sabía nada más. Apenas había compartido un breve viaje con él. Solo sé que llegó muy mal. De unos 20 y tantos años, delgado, piel clara. Balbuceó. La recepcionista suspiró. «Con esa información no puedo darle nada concreto. Lo siento». Juan agradeció con un gesto y se apartó. Se sentó en una banca del pasillo, sintiendo cómo la frustración lo invadía. ¿Cómo es posible que no sepa nada de él? Pensó que después de todo lo que había pasado, al menos tendría derecho a una respuesta, pero el silencio era lo único que recibía. Mientras meditaba, una enfermera pasó junto a él y al verlo pensativo le preguntó: «¿Está esperando a alguien?» «Sí».
O quizá no. La verdad no lo sé. Traje a un joven aquí hace poco. Se llama Jesús, pero nadie sabe decirme nada. La mujer inclinó la cabeza y lo miró con curiosidad. ¿Amigo suyo? No. Apenas lo conocí en el taxi, pero me dijo cosas que no puedo olvidar. La enfermera sonrió con suavidad, aunque con un dejo de misterio. A veces los pacientes nos dejan más que nosotros a ellos. Quizás eso fue lo que pasó con usted. Las palabras le quedaron retumbando. No le dieron la respuesta que buscaba, pero sí una certeza. Jesús había marcado su vida, estuviera donde estuviera. Decidió recorrer los pasillos, con la vaga esperanza de reconocer algún rostro. Se asomó a salas repletas de camas, vio pacientes conectados a sueros, escuchó quejidos y plegarias. Pero entre todos esos cuerpos frágiles, no encontró a Jesús. Preguntó a un par de médicos y a familiares que esperaban, pero nadie parecía saber de él. Finalmente, al salir, se detuvo frente a la entrada y miró hacia el cielo nublado. El viento traía olor a lluvia. Sintió un vacío en el estómago, una mezcla de decepción y misterio. No había respuestas claras, pero tampoco podía negar lo que había vivido. Mientras caminaba de regreso al taxi, murmuró para sí mismo: ¿Quién eres, Jesús? ¿Por qué apareciste en mi camino? El sonido de las ambulancias lo acompañó hasta que encendió el motor y se alejó. No había encontrado lo que buscaba, pero algo le decía que su búsqueda apenas comenzaba. Los días siguientes, Juan no pudo sacarse de la cabeza la imagen de Jesús entrando en urgencias. La sensación de vacío lo perseguía en cada recorrido. Cuando recogía pasajeros rumbo a hospitales, funerarias o clínicas, se sorprendía a sí mismo preguntando si alguno de ellos tendría una historia parecida. Era como si necesitara unir las piezas de un rompecabezas invisible. Finalmente, decidió regresar una vez más al Hospital General. Esta vez no buscaba datos concretos, sabía que no los obtendría. Lo que quería era escuchar. Tal vez, entre las voces de otros, encontraría una señal. En la sala de espera se sentó junto a una mujer de cabello canoso que apretaba un rosario con los ojos cerrados. Después de unos minutos de silencio, Juan se atrevió a hablar. ¿A quién espera, señora? Ella abrió los ojos lentamente y respondió: a mi nieto. Está luchando contra una enfermedad que no da tregua, pero yo confío en que saldrá adelante. Juan asintió, conmovido. Debe ser muy difícil. Lo es, dijo ella, pero cuando uno ama, encuentra fuerzas que no sabía que tenía. Aquella frase resonó en Juan, que recordó los sacrificios que hacía por sus propios hijos. Esa mujer le estaba mostrando, sin proponérselo, otra forma de ver la lucha diaria. Más tarde, mientras caminaba por el pasillo, escuchó a un joven de unos 20 años hablando con otro acompañante. Tenía la pierna enyesada y una risa contagiosa a pesar del dolor. «Me caí de la moto y casi me mato», decía. «Pero ¿sabes qué? Estoy vivo y eso basta. El resto lo arreglaré poco a poco». Juan no pudo evitar intervenir. «¿Y no tienes miedo de que vuelva a pasar?» El joven lo miró con una chispa en los ojos. «Claro que tengo miedo, pero si el miedo te paraliza, dejas de vivir». Esas palabras golpearon a Juan como un recordatorio. Él mismo había vivido paralizado por años. Miedo a fracasar, miedo a no poder sostener a su familia, miedo a soñar demasiado. Siguió avanzando por los pasillos, y cada historia que escuchaba parecía tener un mensaje oculto para él. Un padre que hablaba con ternura de su hija en terapia intensiva, un adolescente que estudiaba para un examen escolar mientras cuidaba a su madre enferma, un anciano que repetía: «Lo importante no es cuánto tiempo nos quede, sino cómo lo usamos». Cada testimonio era una chispa que iluminaba un rincón oscuro dentro de él. Juan se dio cuenta de que había vivido tantos años encerrado en sus propias preocupaciones que se le había olvidado que otros cargaban con cruces aún más pesadas. Al salir, se encontró con una enfermera que lo reconoció de su visita anterior. «¿Sigue buscando al joven?», preguntó ella con amabilidad. «Sí, aunque ya no sé si quiero encontrarlo o entender por qué me lo puso la vida en el camino».
La enfermera sonrió, cansada pero sincera. A veces no se trata de tener respuestas, sino de escuchar lo que los demás nos dejan. Ese puede ser el regalo. Juan se quedó callado. No era la certeza que esperaba, pero tal vez era lo que necesitaba escuchar. De regreso al taxi, se sentó unos segundos antes de encender el motor. Miró sus manos en el volante y pensó en todas las personas que había llevado en ese asiento trasero. ¿Cuántas historias habrían pasado por ahí sin que él lo notara? ¿Cuántas veces había estado tan concentrado en sobrevivir que se había perdido de aprender de los demás? Ese día entendió algo. Jesús no había sido el único que le habló. Cada persona en ese hospital, con sus miedos y su valor, le estaba dando un mensaje. Y aunque seguía sin saber qué había pasado con aquel joven, se dio cuenta de que ya no era el mismo hombre que lo recogió aquella mañana en Coyoacán. La semana siguiente, la vida de Juan pareció darle un golpe directo. El dueño del taxi, un hombre severo llamado don Rogelio, lo esperó en el taller donde solía llevar el coche para el mantenimiento. Apenas lo vio entrar, le lanzó una mirada dura. «Hernández, necesitamos hablar». Juan se tensó. «¿Qué pasa, don Roge? Te estás atrasando con los pagos. No me vengas con excusas, porque el carro no se maneja solo y yo tengo cuentas que cubrir». Juan apretó la mandíbula. Era cierto. Con las idas al hospital y los días en que trabajó menos por el cansancio, había ganado menos dinero. «Deme unos días, por favor. Ando ajustado, pero voy a ponerme al corriente». Don Rogelio negó con la cabeza. «Ya no son unos días, Hernández. Es la tercera vez que me dices lo mismo. Te doy hasta el viernes. Si no me pagas completo, me quedo con el coche». El peso de esas palabras cayó sobre él como un ladrillo. El taxi era su sustento. Sin él no habría ingresos, ni escuela para los hijos, ni comida en la mesa. Asintió con un gesto seco, intentando disimular el miedo que lo desgarraba por dentro. Esa noche, en casa, la tensión aumentó. María lo miraba con cansancio mientras lavaba los platos. «Juan, no podemos seguir así. Todo el peso de la casa está sobre tus hombros y apenas nos alcanza. ¿Qué vas a hacer si te quitan el taxi?» «No lo van a quitar», respondió él, aunque su voz no tenía la convicción que deseaba. «No digas eso si no es cierto», replicó ella, golpeando el plato con más fuerza de la necesaria. «Los niños merecen estabilidad, no estas angustias». El silencio entre ambos fue denso. Mariana, la hija mayor, apareció en la puerta con sus libros en la mano. «Papá, todo está bien». Juan tragó saliva, obligando una sonrisa. «Sí, hija, todo está bien. Tú sigue estudiando, no te preocupes». Pero por dentro se sentía derrotado. Pensó en lo que Jesús le había dicho. Lo importante no es cuánto te tardes, sino que nunca dejes de avanzar. Y se preguntó cómo seguir avanzando cuando la vida parecía cerrarle todos los caminos. Al día siguiente, mientras manejaba, recogió a una señora que iba al mercado. Ella le contó que vendía tamales en la madrugada para sostener a sus 3 hijos. «No es fácil, joven, pero uno hace lo que tiene que hacer. El secreto es no rendirse», dijo sin imaginar el impacto que sus palabras tendrían en él. Juan pensó que tal vez estaba siendo demasiado duro consigo mismo. Siempre había encontrado la forma de salir adelante, y quizá ahora no sería la excepción. Sin embargo, la presión no cedía. Los problemas se multiplicaban. Mariana necesitaba dinero para un material escolar, Eduardo le pidió unos zapatos nuevos para jugar fútbol, y la nevera apenas tenía lo básico. María lo miraba con un gesto que mezclaba amor y preocupación, pero también cansancio. «Juan, prométeme que no vas a dejar que todo se derrumbe». Él tomó su mano y la apretó con fuerza. «Te lo prometo». Esa promesa le pesó durante toda la noche. No sabía cómo cumplirla, pero sabía que no podía fallarles. El viernes estaba a la vuelta de la esquina, y el eco de las palabras de don Rogelio lo atormentaba. «Si no me pagas, me quedo con el coche». Juan se dio cuenta de que, más allá del taxi, lo que estaba en juego era su dignidad, su papel de padre, su capacidad de sostener a quienes más amaba. Y aunque el miedo lo paralizaba,
también sentía dentro de sí una chispa de resistencia, como si la voz de Jesús siguiera acompañándolo en medio de la tormenta. El viernes llegó con el peso de una sentencia. Juan despertó antes del amanecer, con el corazón acelerado. Sabía que ese día debía reunir el dinero para don Rogelio, o perdería el taxi. Mientras se preparaba un café, miró a sus hijos dormir y sintió un impulso renovado. No podía fallarles. Esa idea lo sostuvo al salir a la calle. Encendió el motor y comenzó a trabajar con una determinación distinta. No se trataba solo de juntar dinero, sino de enfrentar la vida con otro espíritu. Las palabras de Jesús lo acompañaban como un eco invisible. Tú no lo ves, pero muchas veces eres más que un conductor. La primera pasajera fue una mujer con un bebé en brazos. Subió apresurada, con lágrimas en los ojos. Por favor, al hospital pediátrico, dijo con voz temblorosa. Juan arrancó sin dudar. Durante el trayecto ella murmuraba plegarias y acariciaba la frente del niño. Juan, conmovido, intentó tranquilizarla. Va a estar bien, señora. Lo importante es que ya vamos en camino. Ella lo miró sorprendida por la calidez en sus palabras. Gracias. No sabe cuánto me ayuda a escucharlo. Al dejarla en la entrada, Juan sintió algo diferente. No había sido solo un viaje. Había compartido un pedazo de carga ajena y eso le dio fuerza. Más tarde recogió a un anciano en silla de ruedas acompañado de su nieto. El muchacho le pidió paciencia al subir al taxi. No se preocupe, joven, respondió Juan con una sonrisa sincera. Tómese su tiempo. Durante el trayecto, el anciano habló de su vida en el campo, de cómo había trabajado la tierra con sus manos. Lo más duro no es envejecer, dijo. Lo más duro es sentir que uno ya no sirve. Juan lo escuchó en silencio, y al bajarlo le respondió con respeto. Usted sigue sirviendo, don. Su historia también es semilla para otros. Ese día, cada pasajero se convirtió en una oportunidad de poner en práctica lo que había aprendido. Ya no veía el taxi como una cárcel, sino como un espacio donde podía sembrar algo, aunque fuera pequeño. Al regresar a casa, Mariana lo esperaba con un cuaderno en la mano. «Papá, necesito tu firma para una actividad de la escuela». Juan la tomó del hombro y la miró con orgullo. «Hija, vas a ser lo que quieras ser. No dejes que nadie te diga lo contrario». Ella sonrió sorprendida por la intensidad de sus palabras. Esa noche, mientras cenaban, María notó el cambio en él. «Te veo distinto, Juan. No sé si más cansado o más tranquilo, pero distinto». Él la miró y respondió con sinceridad. «Quizá entendí que no puedo cambiar el mundo, pero sí la manera en que lo vivo». María guardó silencio un momento y luego le acarició la mano. «Eso ya es mucho». Cuando los niños se fueron a dormir, Juan sacó las cuentas del día. No había reunido todo lo que debía, pero había avanzado más de lo esperado. Y lo más importante, no se sentía derrotado. Había descubierto una nueva forma de cargar sus preocupaciones, con esperanza. Al acostarse, recordó el rostro de Jesús. Su voz seguía tan clara como aquel día en el taxi. «No olvides, Juan, lo importante es seguir». Con una mezcla de cansancio y paz cerró los ojos. Sabía que los problemas seguían ahí, pero también sabía que dentro de él algo se había transformado. Y ese cambio era lo único que le daría fuerzas para enfrentar lo que viniera después. El amanecer del lunes trajo consigo un aire pesado, como si la ciudad presintiera que algo iba a suceder. Juan salió temprano, decidido a trabajar el doble para cubrir lo que le faltaba. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el viento frío golpeaba las ventanas del taxi. Había una tensión extraña en el ambiente, una que pronto se confirmaría. Al pasar por una avenida cercana a Iztapalapa, notó que varios autos estaban detenidos en desorden. Un tumulto de gente se agolpaba en la esquina. Juan redujo la velocidad y alcanzó a ver lo ocurrido. Una motocicleta yacía destrozada en el pavimento, y un joven estaba tirado en el suelo, sangrando. Su primer impulso fue seguir de largo. El reloj marcaba las 8:30 y debía aprovechar cada minuto para ganar dinero. No es mi problema, pensó, pero algo dentro de él se rebeló de inmediato.
La voz de Jesús resonó clara en su memoria. Lo importante es seguir, pero no estás solo en el camino. Juan frenó de golpe y se estacionó a un lado. Bajó del taxi con rapidez, esquivando curiosos. «Denle espacio, no lo rodeen tanto», gritó, intentando abrir paso. El joven en el suelo tenía los ojos cerrados, la respiración agitada. Un hombre gritaba pidiendo una ambulancia, pero alguien respondió que tardaría demasiado. Entonces Juan, sin pensarlo, se inclinó junto al herido. «Tranquilo, muchacho, voy a llevarte al hospital». El joven abrió los ojos apenas y murmuró: «No, no quiero morir aquí». Juan sintió un escalofrío. Tomó valor y con la ayuda de 2 personas lo subió al asiento trasero de su taxi. La sangre manchó la tapicería, pero eso no le importó. Encendió el motor y arrancó a toda prisa. Durante el trayecto, el joven balbuceaba incoherencias. Juan le hablaba con voz firme, aunque por dentro lo dominaba el miedo. «No te duermas, escucha mi voz. Vas a llegar, ¿me oyes? Vas a llegar». El tráfico nuevamente parecía un enemigo cruel. Tocaba el claxon, esquivaba autos, aceleraba más de lo permitido. La ciudad se abría frente a él como un laberinto hostil, pero su determinación era más fuerte. En un semáforo, una señora en el coche de al lado le gritó: «¡Está loco! ¡Va a chocar!». Juan respondió sin mirarla: «Llevo una vida atrás, señora, entiéndame». Finalmente, alcanzó a divisar el hospital más cercano. Al llegar, los médicos salieron corriendo con una camilla. Juan bajó del coche y ayudó a cargar al joven. Uno de los doctores le preguntó: «¿Es familiar?». «No, pero no podía dejarlo tirado», respondió con la voz quebrada. Cuando los médicos entraron al edificio, Juan se quedó de pie en la explanada, jadeando con el corazón golpeando su pecho. Miró sus manos manchadas de sangre y sintió una mezcla de miedo y orgullo. Había tomado una decisión: detenerse, ayudar, no ser indiferente. Se quedó sentado en una banca frente al hospital, respirando hondo. Un hombre que había presenciado todo se le acercó. «Usted arriesgó mucho, pudo haberse metido en problemas». Juan lo miró con cansancio y respondió: «Prefiero problemas a cargar con la culpa de no haber hecho nada». El desconocido lo observó en silencio y luego le dio una palmada en el hombro. «Hacen falta más hombres así». Cuando volvió al taxi, la tapicería aún húmeda de sangre lo hizo estremecer. Pero en lugar de enojo, sintió una paz extraña. Había hecho lo correcto. Mientras encendía el motor, una certeza lo atravesó. Esa prueba no había sido casualidad. Era como si la vida lo estuviera moldeando, paso a paso, para algo más grande. La noche había caído sobre la Ciudad de México con un frío inusual. Juan, cansado después de una jornada larga, decidió aceptar un último servicio antes de regresar a casa. Encendió el radio del taxi y casi de inmediato escuchó la solicitud. Un pasajero esperaba en una esquina de Coyoacán. El corazón de Juan dio un salto. Ese lugar lo remitía al día en que conoció a Jesús. Cuando llegó, un joven se acercó desde la penumbra. Vestía una chaqueta ligera y llevaba la mochila colgada al hombro, exactamente como aquel día. Juan lo observó con atención. El rostro era sorprendentemente parecido, la misma mirada profunda, aunque ahora parecía más fuerte, sin señales de enfermedad. El joven abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero. «Buenas noches. ¿Puede llevarme hacia el centro?», preguntó con voz tranquila. Juan tragó saliva. «Claro. Súbase bien, joven». Mientras avanzaban, el silencio se hizo denso. Juan no dejaba de mirar por el retrovisor. Cada gesto, cada movimiento del pasajero le recordaba al muchacho que había llevado al hospital. Finalmente, no pudo contenerse. «Disculpe, ¿cómo se llama?». El joven sonrió apenas. «Jesús». Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Nos conocemos?», preguntó con cautela. Jesús lo miró con calma, como si ya esperara esa pregunta. «Quizá solo nos encontramos en el momento que debía ser». El taxista apretó el volante. Quería preguntar más, pero temía sonar insensato. Al fin,
con voz temblorosa, se atrevió. Hace poco llevé a un joven al hospital. También se llamaba Jesús. Estaba muy mal. Pensé que no iba a sobrevivir. ¿Eras tú? Jesús guardó silencio unos segundos, observando las luces de la ciudad a través de la ventana. Luego respondió: lo importante no es si era yo. Lo importante es lo que aprendiste desde entonces. Las palabras lo golpearon con fuerza. Era como si aquel pasajero pudiera leer sus pensamientos. Juan recordó los momentos recientes. Ayudar al motociclista herido, escuchar con atención a cada cliente, sentir que su trabajo tenía un propósito. Todo había cambiado desde ese primer encuentro. No lo entiendo, dijo Juan con un suspiro. Jesús inclinó la cabeza con un brillo extraño en los ojos. No todo está hecho para entenderse. A veces, solo para vivirse. El taxi avanzaba por avenidas iluminadas, pero Juan sentía que transitaba por un camino más profundo, uno que no estaba en ningún mapa. El silencio volvió a invadir el coche, un silencio que no era incómodo sino lleno de significado. Finalmente, Jesús habló de nuevo. Recuerda, Juan, cada día tienes la oportunidad de ser más que un conductor. No subestimes el poder de acompañar a alguien, aunque sea por un tramo breve. Nunca sabes qué huella dejas. El corazón de Juan latía con fuerza. Era como si esas frases cerraran un círculo que había comenzado aquella mañana en Coyoacán. ¿Volveré a verte?, preguntó, con un hilo de voz. Jesús sonrió, enigmático. Eso no importa. Lo que importa es que ahora ya sabes cómo seguir. Al llegar al destino, Jesús pagó la tarifa exacta y abrió la puerta. Antes de bajar, se inclinó un poco hacia adelante y añadió: gracias por el viaje, Juan. Recuerda, no estás solo. Juan quiso responder, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Cuando miró hacia atrás, el joven ya se había perdido entre la multitud de la calle. Encendió nuevamente el motor, con las manos temblorosas. No sabía si aquello había sido real o un espejismo, pero una certeza lo acompañaba. Acababa de vivir un encuentro que no podía explicarse con lógica. Esa noche, Juan condujo sin rumbo fijo, con la mente ardiendo en preguntas. El eco de las palabras de Jesús lo perseguía. Lo que importa es que ahora ya sabes cómo seguir. ¿Qué significaba exactamente? ¿Había sido una coincidencia, un juego del destino, o acaso algo más allá de lo que podía comprender? Mientras avanzaba por las calles iluminadas del centro, comenzó a repasar su vida. Recordó los años de trabajo interminable, las veces que pensó en rendirse, las lágrimas silenciosas de María cuando no alcanzaba el dinero, los sueños de sus hijos que parecían tan lejanos. Y de pronto se dio cuenta de algo. No había cargado todo eso en vano. Cada obstáculo lo había preparado para entender esas palabras. Al llegar a casa, encontró a su esposa esperándolo en la mesa con una taza de café. Ella lo miró con preocupación. «Te ves raro, Juan. ¿Qué pasa contigo?» Él se sentó, apoyó las manos en la mesa y la observó con sinceridad. «María, hoy entendí que he vivido demasiado tiempo con miedo. Miedo a perder, a fracasar, a no ser suficiente, y ese miedo me ha tenido atado. ¿Y ahora?», preguntó ella arqueando las cejas. «Ahora sé que no importa cuánto tarde en lograrlo, lo que importa es no detenerme». María suspiró como si quisiera creerle, pero al mismo tiempo temiera ilusionarse. «¿Y cómo piensas hacerlo, Juan? No basta con palabras bonitas». Él sonrió con serenidad. «Con pequeñas cosas, con paciencia, con fe, y con la certeza de que no estoy solo». Durante los días siguientes, Juan notó que algo había cambiado en su interior. No es que los problemas desaparecieran. Don Rogelio seguía presionándolo. Las cuentas aún pesaban, y el cansancio no se iba. Pero ahora todo lo veía con otra perspectiva. Cada pasajero se convirtió en un recordatorio de lo que Jesús le había dicho. Una tarde, llevó a una pareja que discutía amargamente. Antes, habría permanecido en silencio, fastidiado por el ruido. Esa vez, en cambio, intervino suavemente. «Perdón que me meta, pero a veces no vale la pena pelear por cosas pequeñas.
La vida ya es bastante dura para desgastarse así. Ambos se quedaron callados, sorprendidos, y terminaron riendo por lo absurdo de su discusión. Juan sonrió al verlos reconciliarse durante el trayecto. En otra ocasión, una niña le ofreció un dulce desde el asiento trasero. «Es para usted, señor, porque maneja muy bien». Juan lo aceptó emocionado y sintió que aquel gesto inocente valía más que cualquier propina. Cada momento era una señal, cada encuentro, una lección. Poco a poco, comprendió que Jesús no había llegado a su vida para dejarle un misterio sin resolver, sino para recordarle algo esencial, que cada día era una oportunidad de dar, escuchar y acompañar. Una tarde lluviosa, mientras esperaba un servicio, se quedó mirando el reflejo de las luces en el parabrisas y murmuró en voz baja: «No se trata de entenderlo todo, se trata de vivirlo». En ese instante, sintió una paz profunda, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. La revelación no era complicada. No necesitaba saber si aquel joven era real, un mensajero o una coincidencia. Lo que importaba era el cambio que había provocado en él. Cuando llegó a casa esa noche, abrazó a su esposa y a sus hijos con una fuerza que los sorprendió. Mariana le preguntó entre risas: «¿Y eso, papá?». Juan respondió con los ojos brillantes: «Porque ustedes son mi razón para seguir, pase lo que pase». Y mientras los tenía entre sus brazos, comprendió que el verdadero milagro no estaba en las respuestas que buscaba, sino en la transformación que había comenzado dentro de él. El sol de la tarde caía sobre la ciudad, pintando de naranja los edificios y alargando las sombras en las calles. Juan conducía su taxi con una serenidad nueva. El rugido de los motores, el caos de los claxonazos y las voces de los vendedores ambulantes seguían siendo los mismos, pero él ya no los sentía como enemigos, eran parte del paisaje de una vida que había aprendido a abrazar. En los días recientes había hablado más con sus pasajeros, escuchado con atención sus historias, compartido palabras de aliento cuando veía rostros cansados o preocupados. Descubrió que muchos agradecían esos pequeños gestos. Una mujer que viajaba con bolsas de mandado le dijo: «Gracias por escucharme, señor. No todos se toman el tiempo». Y esas frases, simples pero sinceras, llenaban a Juan de satisfacción. En casa también había un cambio. Sus hijos lo miraban con admiración renovada. Mariana se acercó una noche y le dijo: «Papá, me gusta verte así. Antes siempre estabas preocupado, pero ahora te noto más fuerte». Juan la abrazó con ternura. «No soy más fuerte, hija. Solo entendí que la vida se lleva mejor cuando no dejamos que el miedo mande». Eduardo, el menor, lo sorprendió al confesarle: «Yo quiero ser como tú, papá. Aunque te canses, nunca te rindes». Aquellas palabras lo hicieron contener las lágrimas. Había pasado años pensando que era un hombre derrotado, y ahora su hijo lo veía como un ejemplo. Una noche, sentado en la mesa con María, él le tomó la mano y le habló con sinceridad: «Sé que no siempre he sido el hombre que soñaste tener a tu lado. He fallado en muchas cosas, pero quiero que sepas que ahora siento algo distinto. Entendí que nuestra vida, con todo y sus problemas, sigue valiendo la pena». María lo miró con los ojos brillantes. «Eso es todo lo que siempre quise, Juan. Que no perdieras la esperanza». El recuerdo de Jesús seguía vivo en su memoria. No importaba si había sido un encuentro real o algo más allá de lo terrenal. Lo que importaba era que aquel pasajero había encendido una chispa en él, y cada vez que escuchaba su propia voz alentando a alguien en el taxi, sentía que esa chispa se multiplicaba. Una tarde, mientras esperaba un servicio en una esquina, Juan cerró los ojos y respiró profundo. Murmuró para sí mismo: «Gracias por aparecer en mi camino, Jesús. Nunca olvidaré tus palabras». El destino quiso que, justo en ese momento, una pasajera subiera al coche y le dijera: «Lléveme, por favor, al hospital». Juan sonrió, con el corazón latiendo fuerte. La vida le estaba recordando que su propósito no era buscar milagros extraordinarios, sino estar presente en lo cotidiano, en cada viaje,
en cada encuentro. Esa certeza lo llenó de paz. Ya no necesitaba respuestas. El mensaje estaba claro. El camino era difícil, pero nunca lo recorrería solo. Al final de la jornada, estacionó el taxi frente a su casa, miró al cielo estrellado y dejó escapar un suspiro profundo. Sabía que vendrían más problemas, más días difíciles, pero también sabía que ahora tenía la fuerza para enfrentarlos. Y, sobre todo, tenía un motivo. Su familia, sus sueños y la certeza de que cada vida que pasara por su taxi podía recibir algo más que un traslado. Podía recibir compañía, escucha y esperanza. Antes de terminar este relato, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos que inspiran, que nos recuerdan que en medio de las dificultades siempre hay una luz. Y no olvides hacer clic en el video sugerido en pantalla para continuar con otra historia que, como esta, puede cambiar la forma en que miras la vida.